Bueno, buenos días. Jesús Díaz, podrás ir presentando tu, Hola, buenos días. Sí, tu voy. presentación. Ahí está. Ahí está. A Puede ver, hacer el deja intento ver de con el... pasar de diapositiva, nada más para ver si funciona todo bien. Dame chance. Ahí está. Sí. Bueno, pues nuevamente, buenos días con todos. Vamos a dar paso a la siguiente plática del día de hoy, a cargo del doctor Jesús Díaz Reyes. Él es doctor en Ciencias Matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tuvo un paso fugaz por la Universidad Tecnológica de la Mixteca haciendo una estancia postdoctoral y desde hace algunos años se encuentra realizando una estancia también postdoctoral acá en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas con el cuerpo académico de topología y sus aplicaciones. El doctor Jesús Díaz Reyes tiene como línea de investigación la topología general y ha dedicado parte de sus últimos años al estudio de las propiedades relativas, de las cuales nos va a hablar el día de hoy. Su título de charla es Hiperespacios y propiedades relativas. Entonces, Jesús, pues sin más que decir, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer a los organizadores del Quinto Congreso Internacional de Topología y Afines, que es un evento muy padre y ojalá haya un sexto Congreso Internacional de Topología y Afines. Bueno, esta charla que es propiedades relativas e hiperespacios, bueno, es la conjunción hay dos líneas aquí de investigación, ¿no? Por una parte está la de hiperespacios y por otra parte está la de propiedades relativas, que es la que acaba de explicar el doctor Florencio. Pero bueno, se puede estudiar también las propiedades relativas en hiperespacios y el objetivo de la charla pues es que les dé un panorama de qué es lo que se tiene y que, en la conjunción de estas dos ramas, ¿no? Los resultados que están acá, y pues de una vez agradezco, se han obtenido con distintos profesores a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Bueno, entonces el contenido, pues primero tenemos que ver lo del poquito, otra vez recordar lo que es las propiedades relativas. Después ya hablaremos de propiedades relativas en hiperespacios, o sea, que es cómo se trabaja este asunto de propiedades relativas en hiperespacios, y posteriormente algunos resultados que se han obtenido con diferentes profesores de acá. Bueno, en cuestión de las propiedades topológicas relativas, pues vamos a hacer otra breve introducción, aunque ya hubo una en la sesión previa, ¿no? Entonces, en topología, pues el objeto de estudio pues, son los espacios topológicos, que en esta charla están denotados siempre con la letra X, o sea, quiere decir que cada vez que yo ponga X me refiero a un espacio topológico. Y otro objeto de importancia son los subespacios de X. Aquí los voy a denotar con la letra Y, es decir, que cada vez que ponga una letra Y, pues estoy pensando que es un subespacio del espacio X. Y bueno, aclarando, pues también no se asumen ningún axioma de separación, salvo en la parte de hiperespacios, pues sí pedimos que los espacios sean T1. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se encuentra ubicado un determinado espacio Y en un superespacio X? Bueno, esta pregunta es el origen de la idea y motivación para investigar las propiedades relativas de un espacio en un superespacio X. Y bueno, pues el precursor de esta teoría pues son Arangelsky y Kennedy, ahí en el 89. Fueron los que, en pro de responder esta pregunta, introdujeron las que llamamos propiedades relativas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es que cómo se percibe que el espacio esté ubicado en un superespacio lleno.
Entonces, para esto, pues, demos un ejemplo muy sencillo. Y entonces pensemos como P, la propiedad de Hausdorff, quiere decir que cualesquiera dos puntos en mi espacio X, yo los puedo separar con dos abiertos ajenos, ¿no? Que cada uno tenga los puntos. Bueno, entonces vamos a pensar que el Y está ubicado Hausdorff en X, si pasa lo siguiente. Cada vez que yo tome dos puntos dentro de Y, yo los puedo separar por dos abiertos en X que sean ajenos y que cada uno tenga a los puntos, ¿no? En este sentido decimos que el Y se ubica de forma Hausdorff en X, ¿no? Y es que podría pasar que, bueno, como observación es que obviamente si el espacio es Hausdorff, en particular el Y va a ser Hausdorff en X, porque cualesquiera dos puntos, pues hay dos abiertos que los contienen y los separan, ¿no? Pero esto no es lo mismo que decir que el Y sea Hausdorff como subespacio, porque pedir que el Y sea Hausdorff como subespacio quiere decir que cada vez que te tomes dos puntos dentro de Y, los puedes separar por abiertos en Y, pero quizás cuando los extiendas estos abiertos a X, pues tal vez intersecten. Entonces, de hecho, por eso es natural pensar que no se da el regreso de esta implicación, y también es natural que no se da el regreso de esta implicación. Pero bueno, entonces en este sentido decimos que Y está ubicado Hausdorff en X, ¿no? Y sí, podría pasar que, digamos, aquí haya puntitos que ya no pueda separar por abiertos, digamos aquí un Z, que ya no se pueda separar. Entonces, si movemos digamos, si este mismo conjuntito lo arrastramos, digamos, un poquito hacia arriba, tal vez ya no se encuentre ubicado Hausdorff en X, ¿no? Entonces, en ese sentido es esta pregunta de cómo se encuentra ubicado el espacio. Bueno, entonces, también, como se puede observar, si uno empieza a engordar el espacio Y, entonces empieza a crecer en todas las direcciones, y de tal manera que el Y llega a coincidir con todo el espacio X. Entonces noten que esta propiedad P' de ser Hausdorff en X termina siendo otra vez pedir que todo el espacio sea Hausdorff. Bueno, entonces para definir, dar una definición de propiedad relativa, pues hay que rescatar esto que está en el punto 2, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, la definición que da Arangelsky es que las propiedades relativas se definen en el siguiente sentido. O sea, ustedes piensen en una propiedad topológica P, la que a ustedes más les agrade. Y entonces una propiedad topológica relativa, que aquí llamé P' de P, pues debe cumplir lo siguiente. O sea, rescatándolo del ejemplo anterior, pues se tiene que definir en términos de Y y X, como lo hacíamos con la propiedad de Hausdorff en X, ¿no? Pedíamos que los puntos estuvieran en Y, pero que se separaran por abiertos de X, ¿no? Para que no sea lo mismo que pedir que el Y sea Hausdorff como subespacio, ¿no? Entonces sí se debe de definir, debe estar involucrado tanto el Y como el X. Y bueno, y la condición 2 es que si el Y engorda y llega a ser igual que el X, entonces la propiedad P', la propiedad relativa, coincide con la propiedad global que estabas pensando. Bueno, y entonces en este caso decimos que Y es P' en X, ¿no? Bueno, otra propiedad P' que aquí estoy presentando es que, fíjense, en el ejemplo anterior yo pedía que los dos puntitos estuvieran dentro de Y, pero pues también puedo pensar que un punto esté en Y un punto esté pues no necesariamente en y esto sí los pueda separar mediante abiertos ajenos que tengan cada uno de los puntos. Bueno, entonces esto sigue cumpliendo que si el Y engorda y se parece al X, o es igual al X, entonces P' otra vez recupera la propiedad de Hausdorff. Y bueno, entonces se puede observar que si el espacio es fuertemente Hausdorff en X, pues entonces el Y es Hausdorff en X, ¿no? Porque si, pues, para
para demostrar que Y es Hausdorff en X, suponiendo que es fuertemente Hausdorff, pues darías 2 puntos en Y, pero pues bueno, fuertemente Hausdorff incluso te permite que el otro puntito viva fuera de Y. Entonces, esta implicación sí se vale, y bueno, ya había hablado de esta otra implicación. Bueno, entonces, este ejemplo lo que nos dice es que aunque partimos de la propiedad de Hausdorff, sí se pueden definir dos propiedades relativas de la propiedad de Hausdorff, ¿sí? Entonces, dada una propiedad topológica, no necesariamente se pensaría que se va a obtener una propiedad relativa, sino que puede haber varias, ¿no? Y bueno, obviamente se tienen ejemplos de que estas flechas no son reversibles, pero bueno, no es el objetivo ahorita de la plática. Bueno, entonces la conjetura o las líneas de investigación en propiedades relativas es que toda propiedad topológica pues produce una o varias propiedades relativas, y una buena tarea es estudiar las relaciones que hay entre estas propiedades que tú acabas de obtener, ver si son equivalentes y en realidad son diferentes, ¿no? Y bueno, estudiar cuándo coinciden, como mencionaban en la plática anterior, ¿no? También es otra buena, o sea, estudiar todo de cómo están relacionadas estas propiedades relativas. Bueno, otra forma de trabajar o otro tema en propiedades relativas es que la conjetura 2 es que la gran mayoría de los resultados en topología pueden ser reformulados, pero ahora en términos de propiedades relativas. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, un ejemplo es que si tenemos una función continua y aquí el espacio Y es conexo, pues sabemos que la imagen de X pues también es conexo. Entonces, la conjetura es que estos resultados que tú tienes, pues se puedan reformular, pero ahora introduciendo alguna propiedad relativa, digamos, de conexidad, ¿no? Entonces, en este sentido, la conjetura sería para este teoremita, es que si tienes una función continua de Y a X, y será cierto que si tienes un Y que sea conexo Y en X, o sea, si Y tiene una propiedad relativa de conexidad Y en X, como muestra aquí el ejemplo. Obviamente el Y ya no sería como tal conexo, porque recuerden que no es que esté pidiendo que el Y sea conexo con la topología heredada de X, ¿no? Entonces, pero sí debe ser algo muy parecido a algo conexo, ¿no? Entonces, será que la imagen de este Y, pues cumpla alguna propiedad relativa de conexidad J en Z. Bueno, entonces la conjetura es que una vez que tú propongas tus propiedades relativas, pues vayas a los resultados que se tienen y seguramente los vas a poder reformular en términos de propiedades relativas. Y estas reformulaciones, en principio, pues son más generales que los teoremas para las propiedades globales, porque recuerden que si Y coincide con X, pues todo estoy hablando de la conexidad, ¿no? Bueno, entonces se conocen y se han estudiado propiedades relativas, pues ya, como es un tema que apareció por ahí del 89, de los 90, pues ya ha sido explorado y bastante resultados, ¿no? Entonces, pues ya se tiene un estudio bastante exhaustivo de los axiomas de separación. Obviamente esto lo dio Arangelsky. También de propiedades de compacidad, obviamente también por Arangelsky. También he visto algunos artículos que hablan de paracompacidad relativa, pero bueno, otra vez no es el objetivo de la plática mostrar cómo se definen estas propiedades, sino simplemente para mostrarles cómo va lo que se ha hecho, ¿no? Entonces también se pueden definir propiedades relativas de paracompacidad, también hay metrizabilidad relativa, y parece que en los últimos años o hace unos meses vi un artículo con principios de selección, ¿no? Bueno, entonces se sigue explorando esta cuestión de las propiedades relativas, ¿no? Bueno, ahora sí, este es el panorama, digamos, de las propiedades relativas. Y ahora hay que ver cómo se puede estudiar este tema en hiperespacios. Bueno, entonces esto de estudiar las propiedades relativas en hiperespacios, pues tuvimos esta inquietud con el profesor Ramírez Páramo, y fue y el maestro Iván, con el que empezamos a trabajar este tema. Bueno, entonces, para hablar del hiperespacio, bueno, aquí ahorita le voy a dotar de la topología de Vietoris. Y bueno,
Aquí en esta plática, pues CL de X representa todos los conjuntos de X que no son vacíos y que son cerrados en X. Y bueno, para dotar de la topología, de una topología al CL de X, al hiperespacio de X, pues se introducen estos que le llamamos bietóricos, que si tomas una familia de subconjuntos de X, entonces aquí el bietórico, pues, bueno, esto que llamamos bietórico, pues todos los cerrados que están contenidos en la unión de todos estos y le pega a cada uno de ellos. Bueno, pues la topología de Vietoris en el CLDX, pues es la que tiene por base a todos los conjuntos de esta forma, ¿no? Obviamente pensando que B1 hasta B sub n son abiertos en X. Bueno, no es la única forma de definir la topología de Vietoris, pero bueno, vamos a pensar que en esta plática con esta definición. Bueno, entonces, un problema de índole general en hiperespacios es que estudiar las posibles relaciones que hay entre el X y su hiperespacio. Bueno, entonces, en este sentido, ¿no? Que si X tiene alguna propiedad topológica P, pues ver qué puedes decir del hiperespacio CLDX, bueno, o de otros hiperespacios, que si tienen la propiedad de Q, ¿sale? Y viceversa, ¿no? Si el hiperespacio tiene la propiedad Q, pues será que el espacio X tenga alguna propiedad P. Bueno, entonces, como ejemplo de este problema, digo, hay bastante que se ha hecho respecto a este problema, pero quisiera citar este teorema que es de Michael, por ahí de los 50, que dice que si el espacio es T1, entonces el CL de X es también T1, ¿no? Si el espacio es regular, esto equivale a que el hiperespacio es Hausdorff. Si el espacio que es normal, se equivale a que el hiperespacio es regular. Como que va perdiendo un axioma, ¿no? O sea, si es regular, aquí se pierde un axioma y el hiperespacio solo garantizas que es Hausdorff. Si este es normal, como que pierde un axioma de separación y queda regular. Bueno, también se prueba que si X es continuo, pues el CL de X también es continuo, ¿no? Bien, entonces un ejemplo de cómo es que se ataca este problema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería el estudio de propiedades relativas en el hiperespacio? Entonces, recordemos que las propiedades relativas, como mencioné, pues tiene que interactuar el espacio Y con el supraespacio X, ¿no? Entonces, si vamos a estudiar las propiedades relativas en hiperespacios, primero necesitamos un subespacio adecuado del CL de X. O sea, algo así, ¿no? Necesitamos aquí algo que esté contenido en CL de X y que me permita ir reflejando algunas propiedades desde del dibujo de aquí arriba al dibujo de acá abajo y viceversa. Bueno, entonces, un problema 2 sería que si tú tienes un espacio topológico y un subconjunto de X, analizar las posibles relaciones que hay entre las siguientes proposiciones, que quiere decir que si Y tiene la propiedad R en X, o sea, estamos pensando que Y tenga una propiedad relativa en X, pues será que algún subconjunto del CL de X tenga alguna propiedad Q relativa en CL de X, ¿sí? En este sentido. Pero bueno, hay que tomar un subespacio adecuado del CL de X que me permita andar brincando entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Y obviamente este subconjunto de CL de X pues no debe ser tan arbitrario porque pues debe depender de Y, ¿no? Por eso aquí le pongo H de Y porque pues debe estar definido en términos de Y para que pueda andar dando estos brincos que requiero, ¿no? Bueno, y entonces el que hemos considerado es que a veces le denotamos así como Y supra+, que son todos los cerrados en X que están contenidos cerrados en X no vacíos que están contenidos en Y. Pero bueno, pues también también se puede ver como el biétrico del conjunto Y, o sea, serían todos los cerrados
que están contenidos aquí en la unión, pues sería obviamente el Y que le pegan a cada uno de ellos, pues entonces sí sería el bietórico Y. Entonces, Y supra más o el bietórico Y, pues es lo mismo para aquí, para fines de esta plática. Bueno, entonces, esta cuestión de estudiar de proponer como subespacio del CLDX al Y supra más o al bietórico Y, bueno, pues no fue cuestión nuestra, ¿no? O sea, Arangelsky, de hecho, fue el que planteó, ¿no? Así de estudiar las posibles relaciones que hay entre que Y tenga una propiedad relativa Rnx y que el bietórico Y tenga la propiedad Q en CLDX, ¿sí? Entonces la plantea ahí por el 95, como unos 5 años, 6 años después de que había había dado estas propiedades relativas, ¿no? Bueno, entonces pues bueno, una observación es que si el Y otra vez engorda tanto que sea igual al X, pues se tiene que el bietórico Y, pues es todo el CL de X, ¿no? Entonces, en este sentido, el problema de Arangelsky también es un problema que es más general que el problema que se estudia, ¿no? En hiperespacios, ¿no? Porque cuando Y coincida con X, pues el problema 2 va a ser un caso particular del problema 1, ¿no? Bueno, entonces nos dimos a la tarea con el profesor Ramírez Páramo de estudiar esta cuestión que planteaba Arangelsky. Y bueno, cuando revisamos la bibliografía, pues no encontramos algún artículo al respecto, o al menos quien lo hizo no lo publicó. Entonces, empezamos a dar algunos resultados que son los que les quiero platicar. Bueno, entonces, en el esquema que les había presentado al inicio de lo que ya se ha estudiado en propiedades relativas, pues lo primero que aparece ahí, pues eran los axiomas de separación, y la segunda en la lista que aparecía allí era la de compacidad. Pues bueno, entonces nos dimos a la tarea con el maestro 7 de estudiar los axiomas de separación y compacidad relativa en el hiperespacio. Bueno, entonces hay varias versiones relativas que se desprenden de la propiedad de regularidad, ¿no? O sea, veíamos que de Hausdorff hay al menos dos presente dos. Y cuando el espacio es regular, pues se pueden definir varias propiedades relativas de la propiedad de regularidad, ¿no? Por ejemplo, aquí esta que estoy presentando, que decimos que Y es internamente regular. Si cada vez que tomes un punto en Y un cerrado en X, que esté contenido en Y, estos sí los puedes separar por abiertos en X, ¿no? Pero obviamente aquí se ve que hay varias ya posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, el cerrado F, pues a lo mejor no está totalmente contenido en Y y cosas de ese estilo, ¿no? O a lo mejor el punto Y es el que anda afuera. Y bueno, entonces pues hay varias propiedades de la regularidad, ¿no? Hay como, no sé, 5, ¿no? Por decir el número. Pero bueno, se obtuvo este resultado, ¿no? Que son equivalentes, que si el Y es internamente regular, o sea, es de este espacio, entonces eso garantiza que el bietórico Y es Hausdorff en el hiperespacio CLDX. Y bueno, también si el bietórico es Hausdorff en X, entonces se tiene que el espacio Y es internamente regular. Entonces, en este sentido, sí hemos logrado dar digamos, una versión más general que lo que había hecho Michael, ¿no? Porque cuando Y coincide con X, pues obviamente tienes que el espacio X es regular, si solo si el CL de X es Hausdorff. Bueno, para otro resultado, pues puedes hablar de la superregularidad, donde aquí les decía, ¿no? Hay varias combinaciones, ¿no? Entonces aquí, de hecho, pedimos que el cerrado no esté totalmente contenido en Y. Y entonces, pero el Y sí, ¿no? Y entonces sí puedas, separar por abiertos acá, ajenos. Y súper normal, digo, por mencionar alguna versión relativa de normalidad, es que cuando tú tienes dos cerrados de X que están contenidos en Y, estos sí los puedes separar por abiertos en X, ¿no? Y menciono estas dos versiones eh, relativas porque son justamente las que nos funcionaron para lograr demostrar que esta equivalencia, que si Y es
súper normal en X, o sea, si es de este estilo, entonces sí puedes garantizar que el biotórico es súper regular en X, y obviamente si Y coincide con X, se obtiene otra vez ese teorema de Michael, ¿no? Bueno, también para la compacidad, pues, son equivalentes que si es compacto en X, el biotórico es compacto en el CL de X. Aunque no dije que es compacto en X, pero la manera natural de definir compacto en X quiere decir que cada vez que te agarras una cubierta abierta de X, esta cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita, pero que al menos solo te logra garantizar que cubra al Y. ¿Sí? Entonces, con esa versión relativa, fue dada por Rangelsky, pues se puede demostrar que el Y es compacto en X si solo si el bietórico es compacto en el CL de X. Pero otra vez, no es la única forma de definir compacidad en X. Hay otra forma muy natural, y es pensar que cada vez que tú te tomes un cerrado en X que esté contenido en Y, este F sí sea compacto, ¿sí? Bueno, entonces, de hecho, esto se llama internamente compacto, y bueno, se tiene que decir que ese es compacto, el Y es compacto en X, y entonces Y es internamente compacto. Y bueno, les platico esto porque, por ejemplo, no sabemos si son equivalentes, que si Y es internamente compacto en X, ¿será que el bietórico Y es internamente compacto en el hiperespacio? Bueno, esto no lo logramos realizar. Entonces sigue abierta esta pregunta. Bueno, este es un bosquejo de lo que se hizo con las axiomas de separación y la compacidad relativa en hiperespacios. Y fue ahí con el maestro 7. Bueno, la conexidad relativa en hiperespacios, pues es el trabajo que estamos realizando aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas con el doctor Florencio, Javier y Aarón. Bueno, entonces, otra vez, ahora voy a intentar de estas nociones de conexidad relativa, pues ver si se pueden estudiar en el hiperespacio. Bueno, entonces, la propiedad de conexidad es en este sentido, ¿no? Pues es conexo si es de una sola pieza, y esto es que no existan abiertos U y B, no vacíos en X, y tales que X te dé la unión y no se intersecte, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es conexo si como que al menos tiene dos piezas. Pero decían Florencio en la plática anterior que pues, no es la única forma de definir conexidad, ¿no? O sea, puedes pedir que U y B sean cerrados, o que U y B sean conjuntos arbitrarios, o puedes pedir que cada vez que tomes tus dos puntos acá en X, pues los puedas meter en un subconjunto conexo. Y la otra es que no puedas dar la función continua al 0 y al 1, ¿no? Una función continua del X al 0, 1. Y la otra es que no tenga abiertos y cerrados propios, ¿no? O sea, que los únicos abiertos y cerrados de X sean el X y el vacío. Entonces, son diferentes formas de definir la conexidad. Y bueno, entonces, lo que ya habíamos hecho y que ya les comentaron en la siguiente plática, pero aquí lo vuelvo a rescatar, es que se puede enunciar que Y es conexo 5 si no existen los conjuntos abiertos U y B en X, pero tales que al menos solo el Y esté contenido en la unión de estos dos, obviamente le peguen y sean ajenos, ¿no? Entonces noten cómo se involucra el Y para poder dar una definición relativa de la propiedad de conexidad. Bueno, entonces si pides que ahora que sean cerrados, pues también le hemos puesto que Y es conexo 4, es decir, que no existan los dos conjuntos cerrados que puedan, que contengan al Y, que cada uno de estos le pegue y que tengan intersección vacía. Conexo 3, pues decíamos que cada vez que tomes dos puntos, los metes en un conexo, pues entonces cada vez que tú tomes dos puntos en Y, estos los puedes meter en un conexo de X que los contenga. Entonces noten que estamos involucrando a Y pidiendo que estos dos puntos forzosamente estén en el espacio Y. Que no hay una función continua del X al 0, 1, y
pero tal que restringida Y sea suprayectiva, ¿no? Entonces, cuando pedimos conexidad global, pues no hay una función continua del X al 0,1 que sea suprayectiva, ¿no? Entonces aquí solo para la restricción a Y. Bueno, la otra cuestión decíamos que el X no tiene clopens, ¿no? Propios. Entonces vamos a decir que es conexo 1 si no hay un subconjunto propio de Y no vacío que tenga frontera no vacía. Obviamente frontera en X para involucrar tanto al X como al Y, ¿no? Entonces aquí la frontera en X. Entonces, el Y al menos no tiene subconjuntos propios no vacíos que sean clopens en X. Y bueno, el nombre tal vez pues no es el adecuado, tal vez podemos, no sé, pensar otros, pero puede ponerle 5, 1, 2, 3, porque se relacionan de la siguiente forma, ¿no? Entonces, queríamos que fueran así como los axiomas de separación, que T2 implica T1, entonces por eso les pusimos esta numeración, ¿no? Entonces, se cumple este diagrama que verificamos, que ya se verificó, y el diagrama se interpreta de la siguiente forma. Aquí, este quiere decir que el subespacio Y es conexo, pero bueno, entonces si el subespacio Y es conexo, entonces Y es conexo 4, o sea, aquí con cerrados, entonces eso implica que Y es conexo 3, implica que Y es conexo 2, implica que Y es conexo 1. Aquí quedó la conexidad 5, queda aquí como un brinco hasta la conexidad 2. Y este CX quiere decir que todo el espacio total sea conexo. Entonces, si todo el espacio es conexo, pues al menos garantiza que Y es conexo 3, que todo Y es conexo 3 y ya, así se va el diagrama. Y bueno, ya Florencio platicaba, ¿no? Que estas flechas pues no son reversibles. Entonces, todos estos conceptos son diferentes. Bueno, entonces, el objetivo de esta plática pues es ver cómo se ha trabajado en hiperespacios, ¿no? Entonces se logra obtener este resultado que dice que si Y es conexo Y en X, eso garantiza que el bietórico sea conexo Y en el CL de X. Y que si el bietórico es conexo Y en CL de X, eso garantiza que Y es conexo Y en X, siempre que el Y lo tomes entre 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que sea alguna de las propiedades relativas que mencionamos anteriormente, salvo la 1, que es la de la frontera, ¿no? Entonces quiere decir que con la frontera no se logró así demostrar esta equivalencia, y de hecho solo se tiene, o bueno, solo conocemos una implicación, es que si el bietórico es conexo 1 en X, entonces sí obliga a que Y es conexo 1 en X. Bueno, esto va a ser, a ver, veamos cómo es que se hace esta demostración, es fácil de seguir. Las demostraciones acá pues siempre se hacen por la contrarrecíproca, o sea, entonces voy a hacer, en vez de demostrar directamente, voy a suponer que Y no es conexo 1 en X y lograr demostrar que entonces el bietórico Y no es conexo 1 en el hiperespacio CL de X, ¿no? Y entonces la prueba es, suponer que Y no es conexo 1 en X, y decíamos que no sea conexo 1 en X, quiere decir que haya un subconjunto de Y que sea propio y no vacío, y que tenga frontera vacía, frontera en X. Bueno, entonces, como el A es no vacío y no coincide con el Y, pues eso también garantiza que el bietórico A es no vacío y no coincide con todo el Y, ¿no? Porque vas a tomar aquí un puntito Y que no esté en A y te fijas en los singulares, por eso pedíamos aquí que en el hiperespacio el X sea al menos T1, y eso garantiza que el bietórico Y no coincide con el bietórico A. Bueno. Y también, bueno, el bietórico A, pues sí estaría contenido en el bietórico Y. Entonces sí tengo un bietórico del A que está contenido en Y que no coincide con el bietórico Y ni no es vacío, ¿no? Pero entonces, como tiene frontera vacía, eso quiere decir que es un clopen en X. Entonces, si es un clopen en X, pues no es bueno, aquí dado que Y, dado que A es un clopen en X porque tiene frontera vacía, pues eso obliga también a que el bietórico A sea clopen en el hiperespacio. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tienes un
un clopen que está contenido en el bietórico y que no es vacío ni todo el Y, ¿no? Entonces, esto garantiza que el bietórico Y no es conexo 1 en el CL de X. Y bueno, la pregunta es si es cierto que si ahora el Y es conexo 1 en X, ¿será que el bietórico Y es conexo 1 en el CL de X? Bueno, entonces no sabemos, no tenemos ni contraejemplo ni prueba para esta pregunta, ¿no? Entonces sigue ahí abierta. Que sería como estudiar la frontera en el hiperespacio, ¿no? Pero eso se pone intenso. Bueno, esto fue parte de un trabajo que ya hicimos y posteriormente algo que hemos hecho recientemente es estudiar las componentes relativas. Bueno, entonces las componentes se pueden definir como conexos maximales, pero bueno, también se puede definir de la siguiente forma. Pues tú das una relación de equivalencia en X, donde dices que dos puntos están relacionados si hay un conexo que los contiene, ¿no? Entonces, esta relación es de equivalencia y eso te permite definir las componentes conexas. Entonces, para definir las componentes conexas relativas, pues en vez de pedir acá que Y sea conexo, pues bueno, vamos a decir que X está relacionado con Y si hay un conexo Y en X que contenga a los dos puntos, con Y entre 2 y 5. O sea, estamos dejando afuera el 1, ¿no? Y se tiene que, esta pues es de equivalencia. Las clases de equivalencia pues son conexas Y en X. Y si Y es conexo Y en X, pues debe estar contenido en alguna de estas, una clase de equivalencia Y para algún X en X. Entonces, en este sentido, sí son maximales y entonces así puedo definir lo que es una componente conexa relativa a Y, ¿no? Y bueno, el Y no participa acá porque resulta que no es de equivalencia. O sea, cuando tomas Y, pues ahí no necesariamente te da una relación de equivalencia. Entonces, de entrada para las componentes, pues ya el 1 quedó eh, fuera del partido, ¿no? Pero hay una cuestión con las componentes y relativas, y es que, por ejemplo, pues pensemos en la conexidad 3, ¿no? Esta decía que cada vez que tú tomes dos puntos en Y, los puedas meter en un conexo de X que tenga los puntos, ¿no? Bueno, entonces decimos que X está relacionado con Y, pues si hay un conexo que sea Y conexo 3 en X que contenga los puntos. Pero pedir que Y sea conexo 3 exige que haya un conexo, ¿no? Que los contenga. Entonces eso quiere decir que exista un conexo que los contenga. Y si existe un conexo que los contenga, quiere decir que entonces X está relacionado con Y en el sentido usual. O sea que hay un conexo, un subespacio conexo. Entonces, lo que resulta con esta observación es que para todo X en X, la componente relativa 3 coincide con la componente usual. O sea, no estás generando nada nuevo. Lo mismo pasa para el 4. Bueno, no está aquí la demostración, supongo que es un poquito más elaborada. Pero entonces, también, ¿no? O sea, cuando te fijas, separar por 4 era separar por cerrados. Entonces, también para todo X, la componente X coincide con la componente 4. Entonces, también la 3 y la 4 dan componentes en el sentido usual. Entonces, quedaba descartada la conexidad 1 y con esto, pues, no tendría en principio mucho sentido estudiar la conexidad 3 ni la 4. Y con la conexidad 2, pues resultó que las componentes relativas 2 pues coinciden con la Q de X, que Q de X aquí es la cuasicomponente. Y entonces, si ustedes empiezan a analizar, pues solo resta la componente relativa 5. Bueno, sí se logra demostrar que para cada X en X, pues la componente X en el sentido usual está propiamente contenido en la componente 5 y este está contenido propiamente en la cuasicomponente. Es decir, que de todas estas versiones relativas de conexidad, cuando pasamos a hablar de componentes conexas, pues solo obtuvimos una clase, digamos, diferente. Bueno, pero lo que sí hemos ganado es que, por ejemplo, las cuasicomponentes, que se define como todos los clopens que tienen a X, se puede ver en el sentido de
de separar por cerrados, ¿no? Entonces, aunque resultó equivalente, sí nos dio frutos para hacer demostraciones que en cuasicomponentes, ¿no? Verlo en otro sentido, ¿no? Y justamente pues, se obtiene este resultado que si tú tienes, ya pongo aquí 2, 4 y 5, entonces son equivalentes que si Y es una componente I de X, entonces resulta que el dietórico es componente I en el hiperespacio CL de X. Bueno, entonces como algo nuevo, pues solo es para cuando I es igual a 2, porque cuando I es igual a 4 o 3, pues es en el sentido usual, entonces daría una prueba en el sentido usual, y cuando es perdón, cuando es 2, aquí son las cuasicomponentes. Entonces, cuando es 2, sí son las cuasicomponentes. Este es en el sentido usual, y la que es diferente es la 5, ¿no? Bueno, se acaba un poco. Ajá. Entonces, la 2 es la cuasicomponente y la que resulta diferente es la componente 5. Bueno, decíamos que sí nos dio algunas ventajas porque esta demostración cuando I es igual a 2, pues estaríamos hablando de cuasicomponentes. Entonces da como colorario esto, ¿no? Que si Q está contenido en X y es una cuasicomponente de X, sí, solo si el vietórico de esta cuasicomponente también es una cuasicomponente del hiperespacio CL de X. Entonces noten que como corolario ya se obtiene un resultado que ya no tiene que ver obviamente con propiedades relativas, pero que resulta de interés, ¿no? O sea, ver que las cuasicomponentes, si te fijas en su dietórico, también sigue siendo una cuasicomponente. Esto no sé si ya se sabía, desconozco, ¿no? Pero bueno, fue uno de los frutos que, aunque dio que la conexidad 2 fuera la cuasicomponente, pero sí dio frutos, ¿no? Bueno, también hemos realizado estudios de axiomas de numerabilidad relativa en hiperespacios. Bueno, este trabajo lo hicimos con Jesús Fernando Tenorio, que ya también platicó hace 2 días por acá, ¿no? Bueno, pues para esto hay que definir otras topologías en X. O sea, ya la topología de vectores a veces ya no nos permite andar solucionar este problema de brincar entre propiedades del espacio y hiperespacio, ¿no? Entonces se define la topología inferior de Vietoris, que son todos los U supramenos, donde U supramenos son los cerrados que le pegan al conjunto. Y bueno, ya había dicho que los U supramas son los que están contenidos en A. Entonces, si te tomas todos los U supramenos con U abierto en X, pues esto es una base para lo que le llamamos topología inferior de Vietoris. Y para la topología superior de Vietoris, la que tiene como base a todos los U supramas con U abierto en X. Y bueno, entonces la topología de Vietoris se puede ver como la unión de estas dos, tomas esta como subbase, ¿no? Entonces la topología superior y la topología inferior pues resultan ya tener menos abiertos y por eso como que a veces son más sencillas de obtener resultados en la superior o en la topología inferior de Vietoris. Y bueno, los axiomas de numerabilidad relativos ya los había enunciado Arangelsky, o sea, se sabe que Y es primero numerable en X y cada punto de Y tiene una base local numerable en X. ¿Sí? O sea, restringido a los puntos de Y es segundo numerable en X y tú puedes encontrar una base numerable de Y en X. Quiere decir que cada vez que tú tomas un punto en y un abierto, pues ahí sí le puedes meter uno de estos, ¿no? Un subbásico. Debe haber más formas de enunciar los axiomas de numerabilidad, pero nosotros solo trabajamos con Tenorio estas dos, o sea, ahí hay bastante que hacer. Pero bueno, o sea, la pregunta es, ¿cuándo el vietórico Y es primero numerable en el hiperespacio CL de X? O cuándo es segundo numerable, ¿no? Y entonces lo que obtuvimos fue que las siguientes afirmaciones, que el vietórico Y es primero numerable en el hiperespacio con la topología de Vietoris, sí, solo sí cada una de sus partes en la topología inferior de Vietoris y en la topología superior de Vietoris es primero numerable, ¿sí? Entonces, como que dividir, ¿no?
divide y vencerás, ¿no? Si tienes que es primero numerable en la topología superior y en la topología inferior, eso garantiza que sea primero numerable en el hiperespacio CLDX ya con la topología de Vietores. Algo similar, pues pasa con lo segundo numerable, pues es segundo numerable en la topología de Vietores y es segundo numerable en cada una de sus topología superior y topología inferior. Y bueno, eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, recapitulando, pues son las propiedades relativas y de axiomas de separación y compacidad. Posteriormente, acá hemos estudiado la propiedad relativa de conexidad en hiperespacios y con Jesús Tenorio, pues hemos hecho esto de los axiomas de numerabilidad, ¿no? O sea, en particular, primero numerable y segundo numerable. Y es lo que hemos hecho en hiperespacios. La bibliografía, pues obviamente aquí está el de Arangelsky, donde plantea el problema de los hiperespacios, de las propiedades relativas en hiperespacios, que es del 95. Este es un survey, por eso aparece del 99, pero es bastante accesible. O sea, este es Relative Topological Properties and Relative Topological Space. Este es un survey, ¿no? De las propiedades topológicas relativas, donde estudia ahí los axiomas de separación y compacidad relativos. De lo que hemos hecho acá, pues son estudiar la conexidad relativa, que fue un artículo que ya se envió y se publicó en el año pasado. Recientemente, en este año, pues se publicó lo de las componentes relativas. Con Tenorio hicimos donde está lo primero numerable y segundo numerable en hiperespacios. Y con el maestro 7 y el maestro Iván, que es lo de axiomas de separación y compacidad. Bueno, pues la tarea como ejercicio y es un buen ejercicio porque es algo que nos ha dado bastante que estudiar. Entonces, pues yo se los propongo, ¿no? Y entonces la tarea uno es define propiedades relativas de la propiedad topológica que actualmente estés estudiando, ¿no? Entonces toma tu propiedad topológica que actualmente estés estudiando e intenta definir alguna propiedad relativa y estudia cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Es la tarea 2, ¿no? Estudia las posibles relaciones entre las propiedades relativas que definiste, ¿no? Y 3, pues investiga si los resultados conocidos de tal propiedad puede reformularse con propiedades relativas, así como se ha hecho. Y bueno, podría haber una tarea 4 que sea ahora investigar cómo se comportan estas propiedades relativas ahora en los hiperespacios. Bueno, pues gracias por su atención y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta por parte del público? Los micrófonos están abiertos. Javier Casas, adelante. Gracias. Hola, Jesús. Oye, hola, ¿qué tal? Estuvo interesante tu charla, muy buena charla, y pues prácticamente todo el estudio que has hecho, o casi todo el estudio, pareciera ser que se enfocan mucho en la topología de Vietoris, ¿verdad? Entonces, Sí, o en la mi pregunta es, inferior. Entonces me pregunto si sabes si se han estudiado, o sea, propiedades relativas, así como lo has hecho, pero con la topología del Pix-Leroy. Y esto porque, así como tú hablaste de ser diferente de hablar como subespacio del hiperespacio, a hablar del hiperespacio generado por un subconjunto del espacio base, así en el Pix-Leroy se puede formular algo similar, es decir, es distinto hablar de un subespacio del Pix-Leroy a hablar del Pix-Leroy generado por un subconjunto del espacio base. Entonces, no sé si sepas si han estudiado propiedades relativas, pero ahora con la topología del Pix-Leroy. Bueno, que yo haya visto, pues no. O sea, entonces, esa sería la respuesta, pero sería bueno, es muy interesante
lo que mencionas, ¿no? Ahora ir pasando en estas otras topologías como la Pixelroy, ¿no? O la de Fel y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, sí, Ajá. gracias. Bueno, es una buena observación. Ahora, La atenderemos. y otra, mencionaste algo de que también habías encontrado algo hecho sobre principios de selección y propiedades relativas. Sí, ¿Recordarás alguna referencia sobre esta? es de Cochinac, pero lo publicó como en una Y, revista no tan formal. Y ahorita no la tengo a la mano, pero es como una revista no tan formal donde ahí publicó. Te la puedo mandar si gustas. y trabajó Pero pues también solo lo vi. la de Vietoli. Ajá. Ah, no recuerdo. Yo creo que no, pero no recuerdo. O sea, mentiría si digo que sí o si no. Entonces, no. O sea, no sabría en qué topología, pero sí tengo ahí entre mi biblioteca virtual está este artículo. Sí, sí. Ah, bueno. Parece que sí. En algún momento intentamos con el maestro 7 de estudiar los, los principios de selección en, en relativos. Entonces sí los logramos definir, digamos, para un espacio base, pero cuando intentamos pasar al hiperespacio, nos dimos de topes con la pared y lo dejamos ahí aventado. Entonces, tal vez sí, alguien ya. Y bueno, creo que Chinich era el que había publicado eso. Ok, vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Jesús, yo como buen estudiante necesito un hint para tu tarea, para el problema 1. En el sentido de cuál sería como que la propiedad, sí, la propiedad topológica a pensar. O sea, ya tienes ya un panorama más o menos grande de cuáles son las que se han estudiado. Como Sí, que el hint para el problema 1 sería centrarnos, sin una que uno esté estudiando, pero a lo mejor como cuál sería la buena. yo intuyo que algo que no he visto y Ajá, que también tiene así como que varias formas de enunciarse es enumerablemente compacto. ya, Entonces, esa es buena, ¿no? O sea, como que piensen en la numerablemente compacto y y vean si se pueden desprender algunas propiedades relativas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, numerable compacto creo que es equivalente a que todo punto en X tenga un punto todo espacio tenga un punto de acumulación, ¿no? Entonces, otra forma entonces habría que ver si se pueden ir reformulando para numerablemente compacto. ya. Entonces, el hint, pues. Bueno, Y bueno, y los principios de selección. Los principios de selección también. ya. Ok. Bueno, entonces trataremos de hacer la tarea. ¿Alguna Eh, pregunta más? Si no, pues te agradecemos nuevamente tu participación y te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para... ok. Voy. Ujú. Ahí está, para poder presentar. Aquí voy. Ahí está. Tu certificado como ponente en este quinto Congreso Internacional de Topología y Afines, organizado por la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y pues agradecerte, te digo, por la participación, por la charla, por presentar resultados